Buenas, un gusto. Este es el inicio, está raro. Para entender qué pasó, pueden venir a vernos en Twitch todos los días, todos los días no, miento. Lunes, miércoles y viernes, de 6 y media de la tarde hasta 9 de la noche. Siempre estamos en directo. Buena gente de YouTube, sé que tenía rato sin subir video desde el último episodio que fue el de Little Nightmares 2, con el final. Desde ahí no hubo nada, tampoco hubo, iba a decir Ghost of Tsushima, pero no es Ghost of Tsushima, es Ghostware Tokyo. Hablemos un poquito de Ghostware Tokyo antes de continuar. ¿Qué pasó con Ghostware Tokyo? ¿Por qué no se ha subido? ¿Abandonó la serie? ¿Qué pasó? Ok, el sábado pasado no pude hacerlo porque estaba muy mal del estómago. O sea, eso fue algo que ya había comentado. Si no estoy mal en el de Little Nightmares, lo comenté. Estaba muy mal del estómago, no podía hacer absolutamente nada, ninguno de los planes que tenía para el sábado. Entonces, nada, listo, fuera. Ahora, el día sábado, yo ya había dicho que yo iba a salir con mis amigos, que si todo salía bien, igual en la noche había directo tal. Y efectivamente, yo volví a mi casa, no estaba tan cansado, podría haber abierto directo, pero ¿qué pasa? No contaba con que venían visitas para mi casa. Venía la familia, hubo pseudo fiesta familiar. La fiesta familiar terminó hasta las 2 de la madrugada y había mucha bulla. Y aunque yo hubiese querido abrir directo, se iba a escuchar muchísima bulla y pues no era plan D. O sea, pues ni. Entonces, por eso mismo el día sábado no abrí directo. Ahora, ¿qué pasa con igual, con Ghostwire Tokyo? Lo estuve jugando fuera de cámaras. Así decirlo, o sea, lo estuve jugando por mi cuenta, como yo les había dicho, iba a completar ahí las misiones secundarias, todo eso, lo que había. ¿Qué pasa? Me estoy dando cuenta que el juego no me termina de gustar tanto, la verdad. Lo estoy jugando, pero no me apasiona, la verdad. De hecho, me costó mucho inclusive continuarlo. Lo agarré, lo retomé, estuve un rato jugando y no me apasiona tanto como otros juegos, o sea, siendo sincero. Em, pero bueno, entonces pues yo creo que voy a cambiar de juego, la verdad. Sí, creo que voy a cambiar. Entonces creo que nos sometemos a votación el día viernes y el día viernes decidimos qué se juega, si se juega. Creo que igual ahí tengo el sticky note con todo lo que son las, ¿cómo se llama esto? Las opciones para jugar. Entonces eso, y pues ya esos son como todos los anuncios, ahora sí. Que continúa el video. Seguimos con, ahora sí, desde el inicio. Nos vemos gente de YouTube. Un gusto. Pero ahora sí, vamos cargando esto. End is never the end, is never the end. Ok, ok. Acaban de decir de que el final nunca es el final. Supongo que es the end is never the end. O the end is never. Sí, supongo que sería the end is never. El final es nunca. This Quick to is the skip. story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ok. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok. Estoy probando controles de momento. Que me puedo agachar. No me puedo meter ahí abajo. Ok, empleado 427. Como se nos comentó la historia, entonces vamos a ver. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Ok, vamos para la sala de reuniones. ¿Dónde la sala de reuniones? Ni idea. ¿Una caja amarilla? Nope. Nada. Ok, con la E interactúo. Con las puertas, por lo menos. Esta no es... No, ¿qué es eso? Cells, ok. Es que no sé qué es lo que dice. Filler section. Dice que por lo que se ve como que las ventas van disminuyendo, al menos de momento serían como las más bajas. Pero no consigo leer lo que dice al fondo del todo. Y ahí está la 4B3. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ok, vamos por la puerta del lado izquierdo entonces. Ok, 413, 412. Ok, aquí está el Yet there meeting was room. not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ok, meeting room. Do not alter without consulting while board manager. Ojo, al parecer se murió Franz. ¿Quién es Franz? Ni idea, pero al menos por lo que se ve está muerto. Dice que esto es para mañana. Complete the days unfinished agenda items. Write next day agenda. Reflect. Okay. Nosotros nos llamamos Stanley. Es que estaba pensando por la muerte de Franz. Slice charts. Rate the chart on the same slide. ¿Ah? De hecho, esto, créanlo, no esto sí es importante. Chucha, cheque. Please, no more turn. The pass appreciation minute. Appreciation minute. Should circle let up 20 things love most about your boss. Ok. Bueno, vamos a la oficina del jefe entonces a ver qué. Broom closet. No. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ok, para arriba entonces. Esta no. Esta de aquí entonces. Ah, es su madre, como cambia la oficina, güey. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. Ok, But of 2845. course, Stanley couldn't possibly have known this. Ok, 2845. What? Pero es que no me deja abrir nada de aquí. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ok, muy bonito y todo, pero necesito abrir uno de estos cajones, ¿no? En teoría estaría por aquí. A ver si va. 2845. Que sí, que ya voy. Ah, ok. Ah, no, este es el panel. Ok. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ok. Que iba a decir que, o sea, esta oficina es como muy de jefe malvado. De hecho, o sea, iba a mencionar antes de que me dijera que pues, había un keypad ahí oculto y demás. Pero, pues, está curioso, está curioso. Vamos avanzando entonces, de momento. Ok. Tenemos flashlight. Yup. Nada por aquí. De hecho, tampoco puedo correr. Ah, listo. Ok, está cargando.
Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ok. Pequeña pausa aquí. O sea, realmente no sé, no tengo ni idea de qué trata este juego. O sea, he escuchado muchas cosas que es muy buen juego, pero nunca he visto nada, nunca lo he jugado, entonces no tengo idea de qué va. Solo sé que va un poco de esto, de lo que sé, que pues hay una voz que uno puede decidir si seguir o no. En este caso yo estoy siguiéndolo para ver qué pasa. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ok. Uf. Es que vamos, por ejemplo, aquí me pone un muñeco como para escape. Vayamos por ahí. Pero voy a seguir las instrucciones. Vamos a ver qué pasa. Que por cierto, algo curioso que es que cuando intento interactuar, si lo notas suenan como teclas. Entonces estoy algo me dice que estoy dentro de un juego. O sea, a ver, yo sé que estoy jugando un juego. O sea, es obvio, pero a lo que me refiero es que hay un juego dentro de este juego. A eso es a lo que me refiero. No sé, tengo como esa sensación, ¿sabes? Más que nada por lo que es cuando interactúo con las cosas. Que yo le doy a la E y suena como si le estuviese dando a la E en una wea de estas. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Sí. A ver qué dice aquí. Chucha. Números y números y números. Que no me dicen absolutamente nada. Entonces sigamos. A ver, tenemos aquí cámaras. Y absolutamente nada más. Now the monitors jumped to life, their true Fired. nature revealed. Fire. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ok, estamos todos siendo grabados. Tampoco me extraña, la verdad. Viendo cómo son las oficinas y demás, tampoco me extraña que estén todos full día vigilados. Aparte de eso, les dan instrucciones. Entonces. Okay, y también dice quiénes están despedidos. Y quería ver dónde está. ¿Qué número éramos nosotros? Porque aquel decía Pirate. El 427 éramos nosotros, ¿no? 427, sí. ¿O no? Creo que sí. Diría que esa es la oficina nuestra, pero bueno. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. Arriba. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Okay. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ok. Yo por cierto, o sea, no estoy comentando mucho porque, o sea, el mismo narrador nos está contando la historia, entonces pues, tampoco hay mucho que yo pueda comentar. Supongo que este será el botón para apagar, ¿no? Yo por cierto. Curiosamente, cuando le doy aquí, no interactúa. Escuchen. Se escucha que le estoy dando a la tecla.
cómo se escuchan estos casos, pero... Ay, no me deja. Ok, vamos a ir arriba para ver qué hay. De momento, como digo, o sea, quiero seguir el guión, comillas, comillas, para ver qué pasa. 4. Ok. Ahí tenemos un 4. Ahí tenemos los números 0142, 0001. Ok, este es el 3. 2 y 1, supongo que será. No, es el 5. Tampoco me deja darle el botón rojo aquí. 5, 2, 1. Mind control, it'll await an input. Vamos a ver qué es aquí. Tampoco puedo correr por cualquier cosa. System And when power. at last he found Okay. the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Vamos a apagarlo entonces. Estoy viendo que me va a cerrar el juego. No. Se escucha música, entonces no, todo bien, todo bien. Estaba viendo que ya me cerraba el juego. Blackness Ojo. and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ojo. Logro desbloquear, completar el juego. ¿Cómo? Ojo que nos los pasamos ya, al toque. En un solo directo. Nice. Vamos a ver. Ok, volvemos al inicio. 4 o 7, efectivamente. ¿Era 4 o 7? Sí. Pero entonces eso significa que por aquí en algún lado debe de haber una cámara, ¿no? Porque, o sea, el ángulo desde donde nos estaba viendo, o como desde donde se veía, era como aquí arriba. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Es que quiero esperar, quiero ver qué pasa. Ahí está. Ok.
Volvimos a empezar. Está hasta cierto punto divertido. Vamos But acá. Stanley simply couldn't No. handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a Ah, crucial no. outcome fell Rayos. under his responsibility? He had never been trained Ah, for that. ajá, ajá, ajá. No. Ya lo sé, ya lo sé. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to Ahora wait. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Nothing ahora will sí, ahora sí. hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. Abra la I will puerta. be happy. Stanley waited. Hours passed. Volver a comenzar la partida, entonces. Ok, salimos y ahora sí cerramos. Quiero explorarlo ahora sí absolutamente todo. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Con eso Stanley no hay. hoped that he would one day see weather. Por cierto, algo que me estoy dando cuenta es que los textos también cambian. O sea, los diálogos, mejor dicho. Los diálogos también cambian conforme vamos avanzando. O conforme se juega una que otra partida. Ok. Puerta que no puedo abrir. Nada. Nada. 425. Para la 4v6 no lo habíamos visto antes, pero más adelante. Creo que sí, ¿no? What? Ok, puedo apagar las cosas, pero no puedo prenderlas. Algo que me gustaría fijarme es en el que decía pirateado. Porque tal vez ahí, ¿qué dicen? Awaiting input. Input receipt. Ajá, ¿y qué más? A ver, ¿sabes? Tocando todos los botones para ver. Pues nada más pasa. Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Ok. Abrir y cerrar, muy bien. Ok, yo tiendo a interactuar con la E, pero no es necesario la E. De hecho, con el clic también se puede interactuar por lo que veo. 416 no se puede abrir, 415 tampoco. Esta tampoco. No, es la 4B3, era la que habíamos visto. When Stanley came to a set of two open Ok, doors, ahora vamos a la he derecha. entered. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Nada, no puedo para aquí. Estoy literalmente intentando con cada una de las puertas que hay. Nada, 449, nada. De un giro ahí medio raro. 450. Ok. No puedo cerrar la puerta. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. No me dejo. Ah. Yes, really, really worth it being here in the room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ok, la primera puerta abierta al lado izquierdo. Entonces, aquí no vamos a ir. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ok. A4. A2. Ok, aquí ocupamos una tarjeta. No puedo saltar, no puedo hacer nada por el estilo. Pero puedo Look, avanzar por Stanley, aquí. I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look,
Y Let me ya lo prove vi. it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Danger everywhere. Bueno, peligro en cualquier parte. Nice. La 2B1. No se puede ver nada. 2B3. 2B5. 2B4. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ah, hacer caso o no hacer caso. Esa es la cuestión. Vamos a aceptarle, está bien. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think, well, I No, think I have a no solution. me voy a detener. Here, let me show you. Nope. Ok, son dos puertas que llevan literalmente al mismo camino. Ok. No puedes saltar. Cierto. O sea, no puedo saltar con el espacio. Ok. What do we want? What are we looking for? Ok. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Ok. Sitio curioso. ¿Y de dónde precisamente veníamos nosotros? Ok. Ya saben, gente, no coman hongos alucinógenos. Esto es lo mínimo que se ve. Esto es lo mínimo. Comiendo un hongo, esto es lo mínimo. No lo sé por experiencia. No, wait. Where are you going? Ok, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás de nuevo. Right. Where were we? O sea, que sí, que están muy bonitas las luces y todo, pero que también quiero avanzar, ¿no? Avancemos, de momento avancemos. Estuvimos un buen rato ahí con las luces y demás. Ok. Sol, un niño, niña y un perro, ¿puede ser? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Ok. Voy a volverme a la habitación a ver qué pasa. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Es que una parte de mí se quiere quedar aquí. Quiere quedar aquí y ver qué pasa. Supongo que pues, después de cierto tiempo pues, en los juegos pasará algo. Pero otra parte es como, sigamos, avancemos. En un momento creo que voy a avanzar. Quiero avanzar, quiero avanzar, quiero avanzar. Vamos, 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 vamos. No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. Avancemos, avancemos. No podemos, en la vida no podemos quedarnos en un solo momento, en un solo lugar durante todo el rato. Before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? No importa morir. Lo importante es avanzar. Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Me están dando muchas ganas de volver. Oh, ok. Ok. O sea, literalmente era morir tal cual. Yo pensé que, o sea, que se refería como que... Please, Stanley, think about what you're doing. Vamos a volver una última vez a la habitación.
Es que tampoco me deja abrir alguna otra cosa como para intentar buscar algún otro camino que no sea este. Por aquí tampoco hay nada, supongo yo. No. Ok, vamos a ver. Cajas. Ahí hay un dibujo. Voy a volver por última vez aquí. Are you... You are going to stay here, aren't you? Voy a quedarme aquí por los próximos 2 minutos. O sea, sí, que son las 6:38 hasta las 6:40. Si para esa hora no ha pasado nada, me retiro de esta habitación, voy y me suicido. Y y en el juego también. Voy a darle un toquecito de tiempo. Voy a darle un toquecito de tiempo, vamos a ver. Porque también quiero ver si pasa algo, si me quedo aquí durante un buen rato. Cosa que no sé. Y ciertamente me da curiosidad. O sea, al menos lo que es el narrador aquí es feliz. Y realmente el lugar es bonito. Las estrellas moviéndose. Está bonito, pero... que queda minuto 10 segundos. Eso es todo el tiempo que le voy a dar a esto. Si vuelvo y repito, no pasa nada en esta considerable cantidad de tiempo, me retiro y me voy a las escaleras. Así que, último minuto. 50 segundos para ser exactos. Y es que tampoco me deja interactuar con nada aquí. No puedo saltar. Puedo agacharme, sí. Que no sé si voy más rápido. Creo que no. O tal vez sí. No sé. 20 segundos. 20 segundos es todo lo que tengo que comentar aquí. Después de ese momento me podré ir sin problemas. ¿Ok? Vamos. Me voy a ir. Me voy. Vamos a seguir esta vez las escaleras. Vamos a reiniciar. No es precisamente como me apetecía terminar esta run, por así decirlo, pero parece ser que es la única forma. Oh, No! Oh, thank God. You lived. You had me worried there for a moment. No. No, no. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley? My God. Is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? correcto. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Ok. Y volvemos a empezar. Y ya no me deja entrar. Ok, ok. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Chucha. O sea, tengo muchísima sensibilidad, vea. O sea, literalmente hago un poquito para el lado izquierdo. Así es, yendo muy, muy lento. Pero es que sí tengo demasiada sensibilidad. Y dice que estoy seguro que alguien me está siguiendo. Entonces, por ejemplo, si llego, voy por aquí. Mira, unas tazas muy bonitas. No pasaría nada. Así, vuelvo a ver por atrás. No. Ah, pues nada. Sigamos. A menos que.
Estoy avanzando, sí. No. Hmm. No era con esta con la que puedo interactuar. Oh, ok, ok. Ojito aquí, entonces, se guardan ciertas cosas, por ejemplo, o sea, esto ya habíamos interactuado una vez con esto. Que antes estaba aquí en la 419, ahora está en la 423. Entonces supongo que esto irá cambiando dependiendo de las runs que haya hecho. Ese compita estaba jugando solitario, ¿verdad? 425. Quiero llegar a la 425. Póngale. When Stanley came to a set of 2 open doors, Derecho. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes. No, This room. me voy. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Esta vez le hacemos caso. Lado izquierdo. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got Y ahora para back abajo. on track. Ojo. Volvió a la Venegas. Uf, ya estamos con Stanley el... didn't want ¿Sabe? to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now, in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. I said right. Ok, ahí ya estamos ahorita ya con el Stanley Parable. La partida la perdimos, por cierto. Oh, no. No, it's to the right, my mistake. Ok. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Vamos a ver. Ok, nada por aquí. Ok, volvimos a llegar al lugar con las pantallas. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to Quiero ver cuál es la que está pirateada, de hecho. It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. What? Por cierto, era la 466, si no estoy mal. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to Ok, go to recordemos the de meeting que room. hay Perhaps he una had simply computadora missed a aquí que me memo. va a permitir interactuar con ella. No es esta. Esta tampoco. ¿Dónde está entonces? Ya hemos tenido dos interacciones con una computadora. Y hemos visto que se guardan. Tiene que estar por aquí, por algunos de estos lados. Y en mi habitación, no. En mi habitación, ojo, como que si fuera mi habitación, ¿eh? En la oficina mía no está. Entonces tiene que estar más adelante. Supongo, normalmente está aquí. O sea, las dos veces que he interactuado con, está aquí. Pero esta vez no, por lo que parece. No me deja abrir esta puerta. Esta tampoco. When Stanley... Wait. What? ¿Por qué tantas puertas? No, I restarted. I swear I Ojo. definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Ok.
Ok, vamos por el lado derecho. Con razón no me dejaba interactuar no había una nueva computadora para interactuar, porque, o sea, se reinició, pero no se reinició, o sea, no sé, pero me está costando un momento el juego, está divertido. Son casi que las 12. Las 11 y... Suave, estas son las 11 y 24, ¿puede ser? 11 y 24, sí, yo creo que sí. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? No, 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 Well, no, I no, find it no. unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Ok, bien, bien. Rayos. Ah, me reinició. All of his co-workers were gone. What could it Voy a mean? volver a intentar. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had Nada, simply missed a nada, memo. nada, nada. Ok, tiene que volver a empezar entonces. Y ahora no hay Okay, yep, puertas. it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? No, gracias. Creo que esta habitación estoy bien. Vamos a cerrar de hecho la puerta. No puedo, perfecto. Papeles aquí. From Operary Comedies. Enero 18, creo que es. De 1991. Ok. Hmm. Me puedo... Aha! I knew we'd missed something. The story. Here it comes. Volvimos a caer en el cuadrado. Sí, ok. Esto es como la vez pasada. No, pero en este caso sí pude volver. What? Ok, supongo que no había dado la No, vuelta. wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ahora va a haber cambiado, ¿verdad? Efectivamente. Ok. Al lugar turbio. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, What? how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. ¿Gané? What? No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Que no se va a reiniciar. Que de eso. The Stanley Parable Adventure Line. Ah, All bueno. right, I've got a Voy para solution. atrás. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ok, la seguimos. Ah, ok, ahora hay un lugar por el que nunca habíamos pasado antes. Y quiero pasar porque creo que ahí están con solitario, entonces quiero, quiero intentar jugar solitario. Déjeme avanzar. Ok, ni modo. Sigamos en toda la línea. ¿De qué trata exactamente? De nada y de todo al mismo tiempo. Por raro que suene, es como de ir haciéndole caso a la voz y al mismo tiempo no hacerle caso. No, I'm down. We're living it up to the line from now on. Por exactamente esto mismo. Porque, o sea, el juego es muy random. Es muy random y literalmente puede pasar cualquier cosa y puede pasar absolutamente nada. ¿Y de qué va la historia? No tengo idea. No tengo idea, Venegas, la verdad. Yo solo sé que avanzo y a veces pasan cosas y a veces no. ¿Puedo interactuar aquí? ¿Tengo algún mensaje? No.
Tampoco me deja. Ok. Voy a intentar una vez más por mi propio camino y si no, ahora sí sigo la línea. Nada. No me deja por aquí. ¿Puedo cerrar la puerta de esa? No. O al menos eso parece. No, se animó. Ok, ahora sí. Sigamos la línea entonces. Voy a seguir la línea. Solamente seguir la línea. Seguir la línea. Vamos a volver a hacerle caso. See? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential ¿Cómo? mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Sí, o sea, está full filosofando y ahora tenemos esta música que... Bueno, pues nada. Ok, solamente podemos seguir la línea. O sea, que la música sí está un toquecito alta, la verdad. Voy a bajarle un poquito. Audio, música. Ahí creo que estaría bien. Mejor. Ok. ¿Qué es esto? También te digo, la línea va un poco por donde le apetece. Ojo. 8, 7. Ojo que llegamos al 1. 6. La habitación del 6. O sea, pero estamos avanzando bien, ¿no? 6. 38. ¿Qué? What? 0B5, 0B4. 0B3. 0B1. Y ahí está Salud moviéndose. Monthly bidders. Corporate balances. Ok. No tengo idea qué estoy haciendo, pero avancemos de momento. Wait, cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern No will me be importa. very Chao, important no, chao, later in the chao. story. Make sure you No, study no, it closely. no. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? ¿Qué rayos está pasando? Literalmente volvimos al puro inicio, o sea. Ok. Es una fumada este juego, por lo que veo. Pero me está divirtiendo, por lo menos. Que es lo importante, supongo. ¿Podré volver ahora sí a donde estábamos antes? ¿Puedo volver aquí? Still missing the doors. Did we make a mistake following the line? Perhaps we could have found the story on our own. Y efectivamente no hay puertas. ¿Y si me devuelvo a seguir a la línea? Sí. Ok. Vamos a seguir full la línea entonces a partir de ahora.
Oh, no, Ok. not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after 464. everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Y volvemos aquí. Y otra vez con la línea. O sea, cuando lo reinicia realmente no se reinicia. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Vamos, yo me apunto, perfecto. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Ya terminé en un Go cuadro wild. infinito, ¿verdad? Sí. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, ¿O no? I'm ready for it. Ok, no sé, me imagino un carro volando y bien no, diciendo not you familia. again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ok. Vamos para atrás entonces. No, voy a hacer... No sé qué hacer. Por una parte, es que siento que si me voy para atrás igual va a ser todo el camino, realmente no me lleva a ningún lado. Entonces voy a seguir la línea hasta cierto punto y en cuanto me pueda desviar me desvío. Bien. ¿Ve? Ya no hay más línea. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. Si puedo, In voy a la fact, derecha. I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. No, vamos a la derecha. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse A door no ser de que that sea. leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny. Ok, y ahora me toca a mí tomar la decisión. O no, porque ya no puedo tomar decisiones. Y aunque quiera ir al lado izquierdo, no puedo. The confusing ending. You have been playing the confusion ending for... The confusion ending. Y llevaba exactamente al mismo lado. That's what this is. It's all one giant ending. And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all After a long determined? time, Stanley dies. So now, ¿Cómo? according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Bien, 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 bien. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do happen to have... What? Logro desbloqueado, imposible. Ok. Pero justo aquí lo vamos a dejar por el momento.
Está divertido, la verdad. Me está gustando el jueguillo. Eh, Supongo que habrán varios finales y demás. Eh, a ver, no lo veo tanto como para materia de serie. Yo llegar y decir, mira, sí, tiene un inicio, tiene un final. Que digamos, da un cierre a todo. O al menos de momento no lo he visto. Supongo que será un poco como ir jugando, ir explorando los diversos finales. No sé cuántos habrá, supongo que tal vez unos 10 20 finales por ahí. Una cantidad bastante alta para que, pues, como uno querer también explorar, ¿verdad? Pero, con esto, lo voy a ir dejando por aquí, por el día de hoy. Igual yo creo que martes, perdón, miércoles y viernes lo jugamos por últimas veces. Y ya después, próxima semana empezamos, ¿cómo se llama esto? Sí, o sea, es que se ve largo, pero no al mismo tiempo. O sea, supongo que no hay como un final de todo, por así decirlo. O sea, que no hay algo como que diga, ok, ya ahora sí, ya terminó. Si quieres puedes ir explorando el juego y encontrar otros finales, pero ya este es como el final oficial. Creo que no habrá de eso. Pero entonces, o sea, mi idea entonces sería eso. O sea, el día viernes sacamos dos ruletas. Uno para ver qué empezaríamos la próxima semana. Y el otro para ver qué juego vamos a empezar ese mismo sábado en Play, ahora sí. Igual, conforme a eso les estoy hablando. Me voy despidiendo igual de aquí de la gente de YouTube y de Twitch. De hecho, voy a despedirme de ambos al mismo tiempo, la verdad. Entonces, pues nada, o sea, vuelvo y repito. Lunes, miércoles y viernes de 6 a 9 de la noche. Siempre estamos ahí en directo. Si no estamos en directo es por X o Y motivo de peso mayor normalmente. O sea, suelo estar casi todos los días, al menos. O sea, todos esos días, mejor dicho. Sábados, de vez en cuando. Ahí Venegas, cualquier cosa, ya expliqué un poco el por qué el sábado pasado no pude. Pero así resumiendo, fiesta familiar, mucha bulla. Terminó a las 2 de la madrugada. No podía ponerme a hacer directo. Y eso. Entonces, pues nada, me despido, gente. Se cuidan. Nos vemos. Adiós.